Suma fue el último movimiento político en inscribir sus candidatos. Es el doctor Mauricio Rodas a la presidencia de la República y la abogada Inés Manzano a la vicepresidencia. Ella está precisamente hoy en la República.es. ¿Cómo está usted, abogada? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla. Le voy a transmitir un comentario que lo he oído insistentemente en los últimos días. Dicen Mauricio Rodas e Inés Manzano son dos personas de primer nivel, impecables, inteligentes, bien intencionados, pero cometieron un pequeño error al lanzar su candidatura. Se adelantaron 4 años. Ustedes debían esperar al año 17. ¿Qué dice usted? A ver, creo que hay propuestas que no pueden esperar. Por más de que de repente la proyección personal uno dice mejores en 4 años, tenemos, de repente la gente piensa hay mayor oportunidad. Yo creo que hay oportunidad. El 46%, según un dato que vimos ayer con Mauricio, 46% de indecisos te dice bastante, que están esperando algo. Y yo puedo ubicarme, no, me dicen ¿en qué estás en las encuestas? Y realmente digo, no sé, pero puedo asumir que de esos 46, por lo menos 46 son nuestros. Con mucho optimismo, y porque, como le decía Jorge, es necesario poner el dedo en donde es importante llegar a las personas para una prosperidad social. El tema del agro, abandonado completamente por este gobierno. Ellos mismos hacen un mea culpa, 6 ministros de gobierno sin expertise, salvo ahí una excepción que hubo, que no han podido continuar políticas públicas. Y el agro resulta que es la base de la economía de este país, agrícola netamente, que lo que exportamos es materia prima o materia prima industrializada. Entonces, eso es importante ya decirlo. Es importante también tener el tema ambiental, ¿no? Yo hablo de desarrollo sostenible porque eso es un equilibrio entre lo económico, lo social y ambiental. Vivimos en un mundo y en un Ecuador con recursos naturales finitos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer una mejor distribución? ¿Qué es lo que estamos haciendo respecto de mejorar el aspecto de salud con los temas ambientales? La mayoría de las personas, y eso no se sabe, pero la mayoría de las personas que viven en sectores muy alejados tienen enfermedades que vienen o provienen de contaminación, de mal control. Entonces eso hace que el aparato estatal en salud nunca deja de atender porque no está atendiendo las causas principales. Y el tema de desarrollo sostenible es un tema transversal, ¿no? Y a mí me interesa porque es un tema que también habla de mucha competitividad. Estamos en un gobierno que tiene muchas reglas del juego, que las cambia o las hace más complicadas de cumplir. Para un sector productivo o para un emprendedor, tener que iniciar sabiendo que tiene que esperar casi 2 años para poder poner la llave en su maquinaria y ya iniciar su proceso productivo, pues no es viable. Entonces perdemos competitividad, perdemos productividad y eso no puede ser. Yo también había escuchado el comentario de la anticipación. Me decían que era por el discurso de desarrollo sostenible y yo le dije, no, estamos 10 años atrasados. O sea, realmente es un tema que debimos haberlo abordado hace mucho tiempo y con una calidad en las propuestas, diciendo, esto no es un tema de conservar el pajarito, etcétera. Sí, hay cosas que se conservan y lo que no está bajo conservación legal, con un instrumento legal apropiado, eso vamos a ver cómo lo utilizamos de una manera eficiente, ¿no? Y empoderarlo y mejorarlo y ver que el empresario pues diga, bueno, aquí hay alguien que me está apoyando y aquí hay alguien que está viendo que yo estoy cumpliendo la norma y me va a tratar de aligerar estas pequeñas carguitas. Claro, de acuerdo. Es decir, no cabe duda de que en temas ambientales estamos retrasados 10 años o más y que hay urgencia de rescatar la democracia y la libertad y la prosperidad en el Ecuador. Pero este comentario sobre su anticipación se refiere más bien al movimiento Suma. Es una estructura política naciente, todavía sin alcance nacional, y entonces el comentario parece provenir de quienes dicen, ¿por qué no esperaron 4 años? Armaron bien su estructura, jóvenes como son, llenos de ideas, podían después de ser 4 años una interesante alternativa. Si es que Correa es reelegido en el año 13, volverá a ser candidato en el año 17, diga lo que diga, ya sabemos las cosas que dice. Y ahí sí estar en capacidad de derrotarlo. Creo que es el momento oportuno. O sea, ahora. Ahora es el momento oportuno. Es un momento, es verdad que además de hecho Suma se identifica con un sol naciente, porque es hecho, ¿no? un proyecto nuevo, una generación nueva.
pero es el momento, o sea, es el momento de hablarlo, es el momento de decirle, desde un punto de vista político, poner las cosas importantes que no se tocaron. Esta función ejecutiva tiene el mal de pensar que ellos son tan grandes e inflados que van ocupando otras funciones. Entonces, cuando tú haces lo que no te corresponde, ¿qué haces? Descuidas lo verdaderamente importante. Y ese ha sido el desarrollo social del país, el desarrollo agrícola del país, el desarrollo económico. Y una de las cosas que es interesante, cuando yo hablaba con Mauricio, porque vengo hablando desde mucho tiempo con él, cuando ya se terminaron de armar los binomios, con Auqui Tituaña todavía como precandidato, o como candidato, porque ya estaba inscrita su candidatura, yo decía, Mauricio, no hay nadie, pero es que no hay nadie que esté hablando. Están hablando de cómo vamos a atacar al gobierno y cómo vamos a hacer, no sé, una campaña feroz. Pero no, la contraprestación, o sea, lo que decimos nosotros que es nuestro balance es, aquí hay propuestas tangibles, pensadas. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo en el tema. O sea, ¿tienen armado un programa de gobierno? Sí, se llama el Plan de Gobierno Responsable y Desarrollo Sostenible. Sí, eso le he oído como concepto a Mauricio Rodas, sí, desde que apareció en la vida pública. Pero eso se ha concretado ya en un plan de gobierno específico, área por área. Tenemos ya los proyectos, hay algunos proyectos, hay el de empleo, el de agrícola, hay el tema forestal también. Y lo que nos toca todavía hacer es comenzar a aterrizar con propuestas, porque tienes que tener, no muchas, sino algunas proyectos y que sean viables y entendibles. Entonces, esos están. Y la base de mi parte que aporto en el proyecto viene de una visión que se llama Visión 2050, que habla de sectores estratégicos donde tiene que intervenir el Estado, los ciudadanos y también el sector productivo, ¿no? Y con cosas muy puntuales. El tema es qué clase de gobierno queremos tener para llegar a esa prosperidad social. ¿Qué clase de gobierno le ofrecen ustedes al país? Exacto, un gobierno responsable, un gobierno con capacidades, un gobierno con energía pero sin abuso, y un gobierno que va a luchar contra la corrupción, porque uno de los males que estamos viendo ahorita es la corrupción y la seguridad, no solamente ciudadana, sino jurídica, ¿no? Que parte de las dos cosas. Y creo que las reglas del juego bien puestas, con mucha energía, es diferente y basado en valores, ¿no? Este tema del irrespeto al respeto, perdón, como decía mi mami cuando nos retaba, decía, me tienen hasta aquí, porque en verdad no es posible que nos tratemos de esa manera o que nos traten de esa manera. Claro. Además, la repercusión del jefe de familia hacia los demás, como es el caso del presidente hacia los demás, es terrible. Claro, la imagen. Un presidente agrediendo ofendiendo, insultando, me parece surrealista. Que no es como dice Guillermo Lazo acerca de que tenemos temor o terror o miedo. No, estamos fastidiados. A nadie le gusta que le digan y lo machaquen, o si no es contigo, a nadie le gusta escuchar a alguien grosero todo el tiempo. Sí. Entonces, ese es un cambio y es un puntual, o sea, les aseguro que eso no es un tema del bla, 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 sino vamos a hacer de esa manera la política, con altura, con energía, con propuestas. O sea, realmente creemos en la prosperidad social de las personas. Usted se ha hecho un nombre en el país como una defensora del ambiente, como una ambientalista muy apasionada, pero cuando se plantea ya en función de Estado, de gobierno, hay que aclarar qué tipo de ambientalista es. Claro. ¿Cree en el desarrollo, o sea, una mixtura entre explotación de los recursos y conservación, o es una conservacionista radical que cree, por ejemplo, que el extractivismo debe ser erradicado del país? Bueno, primero, un poco para ver el perfil. Yo puedo decir que soy una empresaria, una emprendedora, y que le cuesta todos los días llegar a tener lo que uno tiene porque tiene una visión y porque cree en una idea. Y gracias a Dios todo ha salido bien hasta el momento, pero porque hay una persistencia y porque cuando yo hago promesas, que eso me gusta mucho decir, hago promesas, yo las cumplo. Si no las cumplo, trato de decir, mira, al menos llegué hasta tal parte, ¿no? Pero en el caso de qué clase, dónde yo me ubico, ¿no? En este parámetro que es verde o no tan verde, yo creo en el desarrollo. Nosotros estamos hablando de personas.
Yo no creo, por ejemplo, en el tema de los derechos de la naturaleza. O sea, yo creo que al revés, la persona quien hace que esos derechos se respeten, ¿no? Pero no a través de una entelequia de que ellos me van a comunicar a mí como yo los voy a defender. También creo que hay cosas, como yo decía, que hay que conservar a rajatabla. Tenemos que mantener ciertas partes que son prístinas porque nos sirven, porque hay unos servicios ambientales importantes. El tema de las declaraciones de parques nacionales es interesante mantenerlo, de los bosques privados es interesante fomentarlos, porque no se están fomentando en el Ecuador. O sea, cuando hay una persona que tiene 10, 15, 100 hectáreas, hay que fomentar que ellos tengan su declaración. Permítame que le interrumpa para hacerle dos preguntas concretas a este respecto. ¿Minería, sí o no? Yasuní, explotación, sí o no. Ok, minería sí, minería responsable. Y en minería hay que trabajar mucho cerca de capacitación y tecnología. La gran minería tiene mejores controles ambientales y mejores maneras de hacer prevención. Y el Estado los controla mucho más, pero la minería pequeña es la que perjudica la calidad de río, o sea, porque utilizan sin técnica. En eso hay que ayudarlos, porque esa minería no es posible. O sea, en un gobierno responsable, esa minería no lo es. Minería sí, pero responsable, controlada y técnica. Y técnica, ya. Completamente. Yasuní, explotación, sí o no. Miren, Yasuní es un sí, lo que está fuera del Parque Nacional Yasuní, ¿no? Porque acuérdense que el ITT es el bloque y tiene 3 pozos, ¿no? Ispingo, Tambococho y Tiputini. Entonces, el Tiputini, que es el que está afuera, sí, porque está afuera, no está dentro del Parque Nacional. Lo que está dentro del Parque Nacional es que no lo podemos tocar, porque adicionalmente, que hay un candado constitucional, ya hay un pronunciamiento de la Asamblea. La Asamblea se pronunció hace algunos años diciendo: nosotros apoyamos la conservación en tierra del Yasuní, en el área que está dentro del parque. Entonces yo ya no tengo ni siquiera que volver a preguntar ya al presidente que se olvide de este tema. Ya le dijeron que no hace tiempo por la novelería en la que estaba. Pero sí creo en lo otro, y lo creo principalmente por algo. Nosotros debemos de pasar a otro tipo de matriz energética, pero no tenemos el dinero. Y hemos hipotecado muchísimo de nuestro petróleo a China. Entonces tenemos que hacer algo, y tenemos una refinería del Pacífico. O sea, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Con qué vamos a llenarla? Inclusive tenemos... Pero es una de las contradicciones más notorias de este gobierno. Sí, ¿no? Dice, detiene lo del Yasuní, pero construye la refinería del Pacífico, que solamente podrá funcionar con petróleo del Yasuní. Yasuní, o que vengan unos barcos petroleros, pero es que no tiene mucho sentido. No tiene sentido. No tiene sentido alguno, porque nuestro vecino Venezuela lo puede hacer bastante bien ellos solitos, ¿no? Pero eso hace que yo no tengo plan B, como usualmente tiene el gobierno, tiene su plan A, plan B. Hay un solo plan, que es el que estamos hablando. Si no se encuentra una vía para poder sacar estos recursos, que son para proyectos de salud y educación, es que no podemos olvidarnos de eso. Y para pasar a una matriz energética mejor, para fomentar esa producción de eficiencia energética, que saben que ese que está afuera, ese es posible. Y sobre todo... O sea, no ITT, sino sería IT. Ya, muy bien, creo que está muy claro. La pregunta final política. ¿Pueden ganar? Sí, creo que podemos ganar, y podemos ganar en dos vías. Una, el electorado. Siempre el factor sorpresa, y no nos olvidemos de cómo apareció Rafael Correa, ¿no? Tenemos esas memorias tan cortas. Y la otra cosa es que vamos a ganar en nuestro discurso, va a tener un espacio importante, y la gente va a sentir que hablar de respeto, hablar de valores, hablar de desarrollo sostenible y hablar de gobierno responsable para una prosperidad es un tema importante. Entonces, esta es una relación ganar-ganar por donde la veas. Pero Rodas, Manzano van a ganar, no van simplemente a hacerse conocer pensando en 4 años después. Yo aspiro a ganar. O sea, yo no me meto en algo en que no vaya a poner el 100% de mi contingente. Yo estoy dejando de lado mi tranquilidad, mis empresas, porque estoy creyendo que esto es un momento ideal y que queremos ganar. Muy bien, ojalá lo logre. Muchas gracias por haber estado aquí. La abogada Inés Manzano, candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Suma.